Buenos días a todos. Bienvenidos al acto de presentación del candidato para el Ayuntamiento de Zaragoza. En primer lugar, quiero aprovechar esta introducción para hablar de dos conceptos que para Aragón existe y Teruel existe, que vamos en coalición, nos parecen fundamentales porque llevamos más de 23 años defendiendo. Les quiero hablar de sostenibilidad y eficiencia. Sostenibilidad porque es la capacidad de satisfacer las necesidades de todos, pero siempre sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer esas necesidades futuras. Creemos que ese crecimiento económico que todos buscamos y necesitamos debe de forjarse en un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social. Esa sostenibilidad es la que defendemos cuando buscamos ese equilibrio territorial de Aragón. Analizando las estadísticas de densidad de población de las provincias de Zaragoza y Huesca por las que se va a presentar Aragón Existe, nos damos cuenta que prácticamente la mitad de las comarcas de Zaragoza y la mitad de las comarcas de Huesca están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que se considera desierto demográfico. Y sin embargo, tenemos la concentración de la población en Zaragoza. Esa necesaria repoblación y equilibrio y reequilibrio del medio rural, creemos que es posible hacerla porque así nos lo ha enseñado precisamente la pandemia y también el cambio climático que en estos momentos estamos sufriendo. Por eso hablo de sostenibilidad. Sostenibilidad para también reducir las desigualdades sociales. Que esa sostenibilidad sea el eje de nuestra campaña electoral, y eso no significa, como algunos quieren ver, que la ciudad de Zaragoza tenga que parar su crecimiento, sino lo que significa es que el resto de Aragón, ese Aragón despoblado, recupere su actividad y recupere esos servicios esenciales que hemos dejado perder por falta de actuaciones claras y estables de los gobiernos de Aragón de estos años. Las políticas de desarrollo, además, van en la línea europea de la cohesión y de la convergencia económica que todos buscamos. Sabéis que Europa califica a las regiones en su grado de desarrollo económico por un único parámetro, el Producto Interior Bruto dividido por habitantes. Un parámetro que nos ha perjudicado tremendamente, especialmente Aragón, porque no ha sido fuente de los objetivos de fondos estructurales como otras comunidades autónomas. Esa demanda que llevamos ya en el año 2001-2002 a Bruselas, tenemos que seguir en esa brecha. Porque es que no solo estamos hablando de comarcas despobladas, es que si descendemos a municipios, el 76% de los municipios de Aragón están con problemas de despoblación. Por tanto, esa sostenibilidad y esa desigualdad es lo que queremos llevar en nuestro programa y atajar con medidas concretas que defendemos desde hace 23 años. Paso a la palabra al candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí.
Voy a intentar ser muy breve porque el protagonismo hoy obviamente no lo tengo yo ni lo tenemos otras personas que no sean la presentación del candidato al Ayuntamiento de Zaragoza. Pero sí que quería hacer unas reflexiones que hacemos con frecuencia cuando nos ponemos a analizar la importancia que tiene el voto municipal, que a veces parece que todos los dejamos en segundo término, en modo alguno es el segundo término. Cuando votamos en un ayuntamiento, nosotros estamos haciendo hincapié para que todos los mundos sean conscientes. Según el régimen electoral aragonés, no solo votamos al ayuntamiento, y eso que es muy importante, estamos votando también la configuración de la comarca, estamos votando también la configuración de la Diputación Provincial. O sea, que es un voto que vale por 3. Nosotros sabéis que seríamos más partidarios de que hubiese una elección directa de todos estos órganos, sino que no que fuese una elección, diríamos, subrogada, pero en cualquier caso lo tenemos así. Y eso enfatiza que el voto municipal es importantísimo por la propia ciudad a la que vamos a intentar incidir en su gobierno, pero también por las otras repercusiones. Pero es que en el caso de votar Aragón Existe, en Zaragoza todavía tiene más valor, porque lo que estamos haciendo es fortalecer y consolidar un proyecto que podríamos calificar de histórico, que por primera vez va a ser capaz, creemos, de constituir una herramienta de participación política pura, propia, aragonesa, que desde la transversalidad real va a defender o va a intentar defender los intereses de Aragón en el resto del Estado con fuerza. Tener por seguridad que solo si Aragón existe, Teruel existe, están allí, los intereses de Aragón se defenderán. Y es la oportunidad, este es el momento por las circunstancias políticas, pero es el momento también porque 40 años de sistema partidista que hemos conocido desde la democracia nos han llevado donde nos han llevado, pero en cualquier caso nos han llevado desde luego a lo que podríamos calificar irrelevancia o escaso peso político de Aragón en el conjunto del Estado. Y esto solo puede cambiar por una formación como Aragón Existe, que tenga peso específico en Madrid. Entonces las elecciones autonómicas, las que estamos votando ahora, aunque parezca que no, tienen una relación muy directa con el peso futuro de Aragón en el Estado. Si Aragón existe en estas elecciones autonómicas, se fortalece. Si Aragón existe cuando salga el mapa ese que sale siempre en la televisión después de los comicios, Aragón aparece pintado de otro color, y el color específico de Aragón existe, estará empezando a significar que Aragón va a pintar en el Estado. Por eso os decimos, esto no solo es elegir Zaragoza, no solo es elegir el Gobierno de Aragón, es decidir que por primera vez nos vamos a dotar de verdad de una herramienta de participación política real con influencia en las políticas del Estado. Por eso os decimos que este voto vale mucho más, vale por Zaragoza, vale por la comarca, vale por la Diputación, pero vale por fortalecer y consolidar un proyecto innovador, ilusionante, que por primera vez estamos llamados todos los aragoneses, de ahí lo de la Casa Común de los Aragoneses, a participar en él, donde vamos a ser capaces de verdad de dejar en segundo plano la ideología partidista o personal que pueda tener cada uno para ponernos a trabajar por objetivos trascendentales para la comunidad autónoma. Por eso es la importancia de este proyecto. Yo tampoco me quiero extender mucho más, podríamos hablar de múltiples cuestiones que van a ir en el programa, pero sí que quería hacer esta reflexión, la importancia, llamaros a la reflexión de la importancia que tiene más allá, pero más allá, no quiero decir que no sea importante por los propios aspectos municipales, pero mucho más allá de todo eso, todavía hay repercusiones y creo que se deben llamar externalidades positivas de nuestro voto. Habrá otros votos que cuando se voten se quedarán simplemente en eso. Pero el nuestro tener la confianza y la consciencia de que significa muchísimo más. O sea, es el momento de apoyar el nacimiento de una fuerza específica aragonesa que defenderá de verdad, como lo ha hecho Teruel Existe en el Congreso y en el Senado esta legislatura, de verdad y sin venderse a nadie, de verdad los intereses de la comunidad autónoma. Bueno, pues os dejo ya con Raúl. Bueno, va a presentarlo a él Vanessa Domingo, que es nuestra candidata número 2 al Ayuntamiento de Zaragoza, y os dejo con ella. Vale. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí esta mañana acompañándonos. Soy Vanessa Domingo y aunque no soy nacida en Zaragoza, llevo más de 20 años vinculada a esta ciudad. No soy política, realmente soy ingeniera de profesión, pero he decidido unirme a esta candidatura, ya que como todas las personas que formamos parte de ella, somos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con nuestra ciudad. Nos hemos unido a este proyecto con ilusión y expectativas de cambio en la vida de los zaragozanos y zaragozanas, desde lo más cotidiano hasta situaciones y realidades menos frecuentes.
pero que sin duda afectan a todos y cada uno de los zaragozanos. Creemos firmemente que se puede hacer una política distinta a la que conocemos, una política que sea herramienta efectiva al servicio de los ciudadanos y en ningún caso algo intermedio que no responda a la finalidad que perseguimos, que no es otra que la de servir. Queremos mejorar esta ciudad trabajando duro y buscando el mayor consenso posible. Nuestras vecinas y vecinos deben sentirse escuchados y valorados, haciéndose partícipes de un proyecto en el que ellos son los verdaderos protagonistas, pudiéndose implicar directamente en la toma de decisiones. Somos un grupo muy heterogéneo, procedentes de distintos ámbitos y conocedores de primera mano de distintas realidades y problemas de nuestra ciudad. Servicios sociales, tecnología, urbanismo, economía, derecho. Y es esto precisamente, este arco tan amplio, lo que nos enriquece. Sabemos que la política puede ser difícil y muchas veces desilusionante, pero confiamos en la transparencia, nuestro trabajo y compromiso, porque solo así podremos cambiar el escenario y avanzar para conseguir grandes cosas. Bueno, y sin más, doy paso a Raúl Burillo, una persona con muchos valores, muy comprometida por esta ciudad y el candidato a la alcaldía de Zaragoza por Aragón Existe. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar de esta candidatura, vamos a hablar de todos nosotros, vamos a hablar de zaragozanos y zaragozanas. En política, fundamentalmente, todos tenemos la intención de trasladar que somos diferentes, peculiares a los demás. Posiblemente nosotros no seamos diferentes a los demás, pero sí que vamos a hablar de algo que es peculiar, diferente, completamente diferente. Vamos a hablar de Aragón, vamos a hablar de Zaragoza. ¿Y qué tiene Aragón y Zaragoza diferente, peculiar a los demás? Pues bueno, tiene una estructura geográfica, poblacional, absolutamente diferente al resto del Estado, al resto de España. Nosotros tenemos aproximadamente el 10%, 9,5% de la población en el territorio en relación con España, y en ella vive el 2,5% de la población española. Esto es ya de por sí sorprendente, sorprendente porque, como bien ha explicado Paco antes, nos sitúa en unos conceptos que prácticamente diríamos que estamos en un páramo, en un desierto poblacional. Pero es que en mitad de ese desierto poblacional habita una ciudad de 700.000 habitantes, cerca de 700.000 habitantes, lo cual lo hace verdaderamente peculiar. Ello supone también que la densidad de nuestro Aragón es de las más bajas de España, pero si no tuviéramos en cuenta cómo desvirtúan los datos la ciudad de Zaragoza, estaríamos verdaderamente en uno de los páramos poblacionales más importantes de Europa. Y esto hace que nuestra propia Constitución, la Unión Europea, lo proteja como un territorio digno de protección. Nos asemeja estas situaciones a las islas, en un doble concepto, de este tratamiento privilegiado que deberían tener y que estamos aislados. Pues bien, esto es Aragón. Vivimos en mitad de una isla, y una isla que nos hace peculiares y diferentes. Por lo tanto, pensar que en esta isla en la que vivimos se pueden dar problemas de equilibrio, de cohesión, de igualdad y de justicia social, no parece raro, no parece extraño que nos planteemos cuál es el equilibrio, cuál es la cohesión que tenemos que defender en Aragón. Pues bien, Teruel Existe se plantea por primera vez como objeto fundamental de su política qué es lo que ocurre en nuestro territorio, qué es lo que ha ocurrido durante años, por qué estamos en esta situación y cómo vivimos, rompiendo un paradigma habitual en la política hasta este momento, que solo se planteaba los problemas sociales entre ricos y pobres.
Teruel existe, lo que nos traslada es que, además, hay otro gran problema de cohesión, que no es solamente la riqueza o la pobreza personal de cada uno, sino dónde vives, para ver qué posibilidades tienes de desarrollo. ¿Dónde estás? ¿Qué servicios recibes en comparación con otros? Por eso, Teruel existe. Ha sido posiblemente la aportación más importante que se ha realizado desde Aragón a la política nacional en España en estos últimos 40 años. Y siendo justo con el precedente que ya en su momento supuso el señor Labordeta, que no es hacernos con su figura y no ser justos con lo que desde luego en aquel momento supuso. Por lo tanto, Aragón tiene que plantearse unas situaciones muy claras de equilibrio y de cohesión. ¿Y Zaragoza? ¿Qué pinta Zaragoza en todo esto, en una ciudad con 700.000 habitantes? Zaragoza tiene las mismas peculiaridades que tiene Aragón. Y no se basa solamente en su situación geográfica, estar en medio y ser la capital de esta región despoblada, sino que en sí misma Zaragoza está repitiendo muchos de los esquemas de los que estamos hablando de falta de cohesión y falta de igualdad. Se están produciendo brechas muy importantes. Porque Zaragoza es una ciudad también, como os digo, peculiar. Es una ciudad policéntrica. ¿Qué es una ciudad policéntrica? Aquella que concentra toda su población en un ámbito relativamente reducido. En el centro de la ciudad, en la ciudad consolidada, en la ciudad urbana, vive el 85% de los ciudadanos, el 15% en su área exterior, periurbana. No tenemos una zona amplia metropolitana. Decimos, vamos a ganar a Sevilla en población. Eso no es verdad, porque Sevilla tiene, como Barcelona, como Madrid, como Málaga, inferiores como Bilbao, tiene un área metropolitana, periurbana, absolutamente desarrollada. Por lo tanto, ciudades de 700.000 habitantes como la nuestra, no existen, no hay en España. ¿Cómo es posible que Zaragoza no se haya desarrollado y vaya desarrollándose y fluyendo su economía en todo el entorno que le rodea? Ese es el planteamiento que nosotros queremos hacer. Es decir, la primera de las soluciones que plantea Aragón existe para resolver sus problemas es, vamos a hacerlo desde un punto de vista transversal. Vamos a unir en este proyecto a todas las personas para buscar soluciones en Aragón, a todas las personas independientemente de sus planteamientos políticos. Vamos a buscar soluciones. Vamos a buscar soluciones sin perjuicio de lo que pueda pensar ideológicamente cada uno, porque el problema existe. Y al igual que con cualquier otro problema nos unimos las personas para solucionar, que sea el problema que nos ocupe, somos capaces en política también de resolver problemas sin preguntarnos si eres de derechas o más de izquierda. La segunda de las soluciones es, esto no es exclusivamente un problema de Teruel. No es un problema de Teruel, es un problema de Aragón entero. Vamos a unir a este proyecto a Aragón, porque las circunstancias que estamos hablando se dan exactamente igual en cualquiera de los pueblos de Zaragoza, cualquiera de los pueblos de Huesca. En Zaragoza no hay ni una ciudad superior a 50.000 habitantes más que Huesca. Ninguna más. 700.000 y Huesca con 55.000. No hay más. ¿Cómo puede ser esto? Por lo tanto, vamos a unir en este proyecto también a las grandes ciudades. Vamos a unir a Aragón y, por supuesto, siempre Zaragoza con Aragón. Y aquí es el proyecto que estamos encabezando en el día de hoy. Aragón existe, no tiene sentido, tampoco sin Zaragoza, porque Zaragoza es el motor económico de esta región y tiene que servir para ella misma, por supuesto, pero tiene que servir para Aragón en su conjunto.
nuestra ideología, esta ideología transversal, tiene unos conceptos fundamentales. Y estos conceptos fundamentales son el equilibrio, la cohesión, la igualdad, la justicia. Y por lo tanto, vamos a trasladar estos mismos planteamientos a Zaragoza como ciudad. Y esto es lo que vamos a hacer con nuestro programa. Vamos a trasladarlo. Por lo tanto, ¿cuál es la primera misión que tiene Aragón Existe en Zaragoza? Que su modelo de crecimiento que contagie a Aragón, que sea un motor, que sea un corazón que impulse la sangre y haga llegar su economía. Y como ciudad boyante, sea una ciudad que traslade su crecimiento económico a todo Aragón. Pero además es una ciudad que es la capital, tiene que prestar servicios a todos los ciudadanos de Aragón. Y estos servicios tienen que estar al servicio de Aragón. No tenemos que decir esto es un problema municipal o esto es un problema del ayuntamiento. Tenemos que ser capaces de tener un proyecto político que sea capaz de condensar las soluciones a los problemas de la gente. El ayuntamiento es la administración de cabecera de los ciudadanos y por lo tanto tiene que ser capaz de dar respuestas a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pues bien, muy brevemente, aunque no sé si seré capaz de muy brevemente, me gustaría trasladaros los esbozos, las líneas características de nuestro programa. Cuando nosotros hablamos de estos principios de cohesión y equilibrio, ¿en quién estamos pensando fundamentalmente y en qué estamos pensando fundamentalmente? Como os he dicho, en trasladar la economía de Zaragoza, una ciudad que queremos que sea boyante, que queremos que sea próspera, a todo Aragón, a su entorno. Poco a poco debe ir trasladando su economía al resto de Aragón. Pero dentro de nuestra ciudad queremos encontrar aquellos lugares y aquellos espacios donde la cohesión y el equilibrio falta. ¿Y dónde está? Fundamentalmente en nuestros barrios tradicionales, en nuestros barrios históricos, donde estamos viendo cómo la gente se ve poco a poco obligada a abandonarlo. Algo que ya ha pasado en Aragón, el abandono de nuestros lugares tradicionales. Esto está ocurriendo ahora mismo en San José, en Las Fuentes, en Las Delicias, en el barrio Oliver. Y por lo tanto, esto forma parte de nuestras prioridades. Con un principio muy claro, la gente que vive en un lugar no tiene que ser obligada a marchar. Tiene que encontrar por parte de su administración, del ayuntamiento, la ayuda para decidir si quiere o no marcharse y, por supuesto, para optar por quedarse y tener las mismas condiciones que tienen el resto de los ciudadanos. Los barrios rurales, en esa zona periurbana 3,5 veces más grande que el resto de la ciudad, que está al servicio de la ciudad, donde están los polígonos industriales, muchos de ellos absolutamente olvidados, donde van miles de trabajadores a trabajar en condiciones de falta de adecuados modelos de movilidad. Allí es donde queremos centrarnos, en esta área periurbana, hacer a los barrios rurales importantes, dotarles de personalidad jurídica propia, diferenciada y que tengan también capacidad y potestad para autoorganizarse en mayor medida que lo están haciendo en estos momentos. Hablan mucho de los fondos europeos, grandes proyectos para la ciudad, siempre grandes proyectos para la ciudad que parecen tener guardados justo en el momento de las elecciones. Ahí es donde nosotros queremos llevar todos estos fondos europeos. Allí, a los barrios, a la zona periurbana, a los polígonos. ¿En qué? ¿Con qué medidas? Con las que verán. Medidas que tienen que ver con la vivienda, medidas que tienen que ver con la transición energética, medidas que tienen que ver con las islas de cuidados, medidas que tienen que ver con convertir los barrios en lugares habitables donde los ciudadanos decidan permanecer a vivir en ellos. Fundamental cuando hablamos de cohesión y hablamos de equilibrio, la dinamización de Zaragoza.
Creemos que Zaragoza es una ciudad dinámica hasta que sales de ella, claro, y vas a ciudades verdaderamente dinámicas, donde te das cuenta con que Zaragoza estamos de alguna manera estancados. Nosotros buscamos una dinamización interior y exterior. Queremos apostar, como hemos dicho, y apostamos en nuestro programa, por revitalizar los polígonos industriales, los centros de investigación, los planes de desarrollo comunitarios, sobre todo la formación. Una de nuestras propuestas es crear un banco de locales de negocio. Igual que hay bancos de vivienda, bancos de locales de negocio, especialmente los barrios de los que estamos hablando. Locales de negocio cerrados, no hay ninguna posibilidad, pues con unos precios. No, vamos a crear un banco municipal de locales de negocio en los que demos a los emprendedores la posibilidad de abrir sus negocios en los barrios, donde seguramente serán muy bien recibidos. Por lo tanto, esa dinamización interior es muy importante para nosotros. Por ejemplo, crear un estatuto del emprendedor, un estatuto municipal del emprendedor, donde tenga la seguridad jurídica y que sepa cuáles son las ventajas que Zaragoza les ofrece a estos emprendedores. Dinamización exterior, fundamental, absolutamente fundamental. He vivido muchos años en Zaragoza, pero casi he vivido más años fuera de Zaragoza. Te das cuenta qué es lo que sabe la gente de Zaragoza, muy diferente a lo que nos imaginamos aquí. Zaragoza es la gran ciudad desconocida. ¿Y saben cuál es la prueba? Como ustedes seguramente ya habrán leído, Zaragoza es la ciudad de las grandes ciudades españolas la que de lejos recibe menos turistas. Zaragoza no la conocen. La mejor publicidad que tenía Zaragoza durante años era el tío que había hecho la mili en Zaragoza y iba por el tubo, ¿verdad? Desgraciadamente esto es así. Y nosotros queremos potenciar la promoción de Zaragoza, potenciar la cultura con nuestras propuestas y con nuestros planteamientos. Potenciar el deporte y tener muy claro, y no entrar en demagogias con ello, es decir, el deporte de base, pero también el deporte de élite. Desde que Zaragoza no está con sus equipos en la élite, Zaragoza ha dejado de promocionarse. Tengamos muy claro que esto también sirve para la promoción de Zaragoza. Tenemos que crear productos turísticos atractivos. Si uno piensa que va a ir a Bilbao, sabe dónde va a ir. Si uno piensa que va a ir a Málaga, sabe dónde va a ir. Pero si uno va a Zaragoza, te llaman y te dicen, oye, ¿qué vamos a ver en Zaragoza, el Pilar, y qué más hay que ver? ¿Qué más hay que ver en Zaragoza? Desgraciadamente no hemos creado productos atractivos que no sean los que nosotros mismos como zaragozanos y zaragozanas conocemos. Vamos a reivindicar al Estado que traslade, que descentralice determinadas instituciones o determinados servicios. En concreto, te van a encontrar que en nuestro programa, y de una manera muy seria, es decir, de una manera tajante y muy clara, vamos a solicitar que instituciones como el Defensor del Pueblo, que tienen su origen en nuestra Justicia de Aragón, tenga su sede en Zaragoza. Brindando para ello, y queremos el Pabellón de España. Pabellón de España que está absolutamente olvidado y dejado de la mano de Dios y que lógicamente tiene que estar al servicio de Zaragoza, y que lo que queremos es traer instituciones del Estado y que se haga justicia histórica con Aragón, lo que representa Aragón, y por supuesto con Zaragoza. Si hablamos de cohesión, el transporte es absolutamente fundamental, y la movilidad. No solamente tiene que estar al servicio de los zaragozanos y zaragozanas, sino que tiene que estar al servicio de Aragón. Tiene que ser un planteamiento conjunto. Por eso verán que en nuestro programa apostamos claramente por una línea de vehículos de alta capacidad. Y digo lo que acabo de decir, de alta capacidad. No hablo de tranvía, no hablo de autobuses, hablo de líneas de alta capacidad que rompan la fractura que actualmente tiene Zaragoza, norte-sur, faltando este-oeste. Claramente, nosotros apostamos por una línea de vehículos de alta capacidad.
El tranvía tiene que llegar a Arcosur. Eso es otra fractura impresionante que tiene la ciudad y que nosotros tenemos que apoyar, que se articule. La línea circular de la Z30, hay que estudiarla y verdaderamente es una posibilidad que facilitaría el transporte y la movilidad. Cercanías que tienen que vertebrar Zaragoza y su entorno periurbano, absolutamente necesario y que ahora mismo escaseamos, no tenemos, los trabajadores van a los polígonos, tienen que ir con su coche, es decir, todo esto está pendiente de resolver en nuestra ciudad. Y desde luego un ferrocarril de media distancia con las líneas de Lérida, de Jaca, Soria, Calatayud y Teruel. Por lo tanto, la articulación del territorio, sin duda alguna, pasa por la articulación del transporte que le permita a una persona, a un ciudadano de Zaragoza o a un ciudadano de Caspe, coger su tren en Caspe y venir a trabajar a Zaragoza o en sentido contrario. Mejor en sentido contrario, que pueda elegir dónde quiere vivir y que no tenga que optar porque no tiene ninguna otra forma de desplazarse. La vivienda para nosotros es otra forma de articular Zaragoza, de cohesionar Zaragoza, de darle equilibrio y de darle justicia. Actualmente la situación dice, ¿cuánto se está construyendo? Hemos ido a ver los precios de la construcción, hemos ido a ver los precios en los que se está construyendo en Zaragoza. El verdadero problema que tiene la gente joven en este momento es que no sabe dónde va a ir a vivir. El verdadero problema que tienen sus padres es que no saben cuándo sus hijos van a salir de casa, porque no tienen un lugar donde ir a vivir a unos precios que les permitan trabajar con dignidad. Por lo tanto, cualquier partido político de Zaragoza, y desde luego nosotros lo vamos a hacer, tiene que tener como eje fundamental la vivienda. Tener un parque público, social, por supuesto, de vivienda de alquiler. Pero nosotros queremos a ello unir algo más muy importante. Y es lo que se llama y se conoce como vivienda colaborativa en cesión de uso. Tanto para uso senior, de personas mayores, como para personas jóvenes, juniors. ¿Qué es lo que queremos? Que cada barrio de Zaragoza tenga una promoción pública, tenga una promoción que permita a las personas optar por esta forma colaborativa de vivir. En cesión de uso, lo cual evita la especulación. Cada barrio de Zaragoza, y nosotros podemos influir en el gobierno, queremos que cada barrio tenga esta posibilidad. La rehabilitación. Y los fondos europeos son, entre otras cosas, para rehabilitar. Apostemos por la rehabilitación. Apostemos por la rehabilitación especialmente en estos barrios que vamos dejando de lado. Por eso es tan importante para nosotros que romper, acabar con estas brechas que se están creando tan importantes en Zaragoza y que los grandes proyectos, estos que parece que están enlatados y que se sacan cuando llegan las elecciones y que no te dejan ver verdaderamente cuáles son las necesidades de las personas, salgan a la luz. Los fondos tienen que ir para las personas, no para los proyectos, no para las carreteras, no para la construcción de raíles, no, tienen que ir para las personas. Y después, si nosotros lo que queremos es una Zaragoza cohesionada, una Zaragoza en igualdad, es fundamental que vayamos a los servicios sociales. Los servicios sociales y los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos y unos servicios sociales importantes va a ser fundamental y es fundamental en nuestro programa. Gestión pública. ¿Cómo queremos que sea nuestro ayuntamiento? Pues de una manera muy clara, con mucha participación ciudadana, con un área de participación ciudadana, con presupuestos participativos, con una democracia deliberativa, con las federaciones de asociaciones de vecinos encabezando el camino que tienen que seguir el ayuntamiento, porque ellos conocen y están a pie de calle qué es lo que necesita Zaragoza, con las federaciones de asociaciones de padres, por ejemplo. Resulta fundamental conocer cuáles son las necesidades de los padres
cuando plantean tantas cosas como después le veremos, los sindicatos, todo el tejido social y participativo como protagonistas. Una descentralización administrativa importante. Zaragoza es muy centralista, lo que queremos es descentralizar servicios, acercar la administración al ciudadano, acercarlo en los distritos y en los barrios. Crear una estructura nueva en el ayuntamiento, una estructura nueva, más fácil, más ágil, más barata, en la que incluso el alcalde o la alcaldesa trabajen y no se dediquen tanto a lo que se suelen dedicar, sino que estén al pie de la gestión, con competencias propias. Nos interesa mucho la verdad económica. La verdad económica es no mentir, no falsear datos. Que cuando se aprueba un presupuesto, se ejecute y no haya modificaciones presupuestarias. Los niveles de ejecución presupuestaria son bajísimos, bajísimos. Los niveles de modificaciones presupuestarias son muy bajos. Y a la gente, cuando se aprueba un presupuesto, y más si ha participado, tienes que ejecutar el presupuesto. No vale ejecutarlo el último año y hacer muchas cositas que parezca, ¿cuánto se ha trabajado? Mira, todo lo que hay. No, dime cuánto no has trabajado durante los 4 años anteriores. Los presupuestos están para cumplirlos y eso es la verdad económica. Cuando se suben y se bajan los impuestos, hay que explicar el coste que supone para los ciudadanos. Y no hay que engañar con las bajadas de impuestos, muchas de ellas son falsas. El IBI, por ejemplo, cuando el impuesto de bienes inmuebles, todos los años se sube su base imponible porque se revisa el valor catastral. Cuando dices que bajan los impuestos, que bajan los tipos, lo único que hace es quedarte como estabas. No bajan los impuestos. Hay que explicar muchas veces cuando se bajan estos impuestos a quién le bajan más los impuestos y a quién menos. Es decir, hay que explicar las cosas. Nosotros somos partidarios de la verdad económica. Tenemos que poner límites a una moda. Y nosotros sí que nos gustaría poner ciertos límites a una moda. Y esta moda es el afán concesional, las concesiones. Estas participaciones público-privadas de las que tanto se habla en Zaragoza. Hay que poner un límite a hacer negocios privados con el patrimonio público y con los servicios públicos. Todo esto tiene que ir poco a poco acabándose y que lo público vuelva a tener importancia. No podemos entregar todos nuestros servicios públicos a empresas privadas. No podemos entregar nuestro patrimonio público a iniciativas privadas. Todo tiene que ser cuando sea por el bien de la ciudadanía, pero no por el bien de las empresas privadas o los fondos de inversión. Hay que controlar, ser eficiente. Cuando pedimos que suban los impuestos, lo que la gente pide es eficiencia. Eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? Que seamos capaces de controlar el dinero que gastamos. Las subvenciones hay que controlarlas, ver si sirven realmente para su finalidad. Por lo tanto, vamos a ser muy estrictos en la eficiencia económica, en el coste de los servicios. Vamos a intentar recuperar cosas que en su día se dijeron que se iban a hacer, que parecían muy buenas, pero que no se han hecho. Por ejemplo, la Agencia Municipal Antifraude. Ahí quedó como algo que sería bueno que existiera, pero no se desarrolló el necesario. Y después algo moderno. Hay que modernizar el ayuntamiento, algo que nos sitúe en una gestión moderna. No se puede estar trabajando única y exclusivamente por áreas. Vamos a trasladar conceptos de organizaciones matriciales modernas. Vamos a trabajar por proyectos. Vamos a trabajar por proyectos concretos que se integren todas las áreas del ayuntamiento. Esto es muy poco eficiente como se trabaja por áreas separadas. Vamos a empezar a trabajar por proyectos concretos. Por último, voy terminando porque, como ven, les estoy trasladando nuestro programa más o menos de manera tal vez excesivamente larga, pero es el momento de hacerlo. Nuestra forma de hacer política. Nuestra forma de hacer política para mí es muy importante. No venimos con mochilas de ningún interés de nadie. De nadie. El único interés es el ciudadano, el de Zaragoza y el de los aragoneses, el de los sorianos y el de los andaluces y el de los murcianos
que viven en esta ciudad. Este es nuestro único interés. No hay nada detrás de nosotros. No venimos con necesidades de partido. No nos tenemos que financiar como partido, ¿eh? No tenemos que llegar a acuerdos porque así nos dan gobierno y así podemos financiarlo. No, no hay ningún interés detrás de nuestra candidatura que no sea el bien de la ciudadanía. Buscamos como forma de hacer política siempre el consenso, los acuerdos, el diálogo. Es nuestra forma de hacer política, porque es lo que hemos hecho dentro de este partido. Buscar consensos con las personas que estamos dentro. No vamos a mentir. No vamos a mentir. En política es muy importante decirlo, pero mucho más hacerlo, no mentir. No mentir con los proyectos. Yo les podría decir que vamos a hacer el metro en la línea este-oeste. Con dinero europeo ya tenemos el metro. ¿Verdad que no lo vamos a hacer? Pues no lo vamos a prometer. No vamos a prometer lo que no seamos capaces de cumplir. Vamos a hacer una política sin atacar a nadie. Desde Aragón existe, no se va a atacar a ningún partido político, no se va a atacar a ninguna persona. Se acabó. Pero ni en persona, es decir, ni en los discursos, ni en el submundo de las redes. En este submundo nosotros no vamos a entrar en ningún debate con nadie. No vamos a intoxicar a través de las redes. Vamos a hacer una política pura, de discursos, de intentar trasladar lo que nosotros creemos que es importante y convencer a la gente. Sin más, sin más. Transversalidad, te lo he dicho. Somos un partido de gente transversal. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos hemos vuelto neutros todos? No. Cada uno tiene su ideología. Cada uno de nosotros, unos serán más liberales, otros serán más conservadores, otros socialdemócratas, otros más identitarios, otros menos. Pero ¿saben qué? Que nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para defender Aragón y Zaragoza. Y es muy fácil, porque hay que buscar soluciones, hay que trabajar en proyectos que tengan soluciones. Y así encontramos fácilmente la manera de ponernos de acuerdo. Y esto es lo que queremos, hacerlo también con los demás. En esta candidatura es un ejemplo. Aquí hay personas de todo tipo de condición ideológica y todos estamos de acuerdo en lo que defendemos, todos estamos de acuerdo en este programa. Podemos pactar casi con cualquiera. Por lo tanto, estamos abiertos al diálogo con todos los partidos políticos y llegar a soluciones, con casi todos los partidos políticos y llegar a soluciones. Por lo tanto, y resumiendo, queremos un proyecto de una gran ciudad. No nos interesa tanto una ciudad grande como una gran ciudad. Queremos un modelo de ciudad que, si somos exigentes y lo que queremos es llamar la atención por algo en esta presentación, es porque queremos convertir a Zaragoza en la ciudad con mejor calidad de vida de España. Este es nuestro planteamiento, la calidad de vida. No crecer por crecer, sino que las personas que estamos en esta ciudad vivamos bien. Miren, tienen un modelo de ciudad, Stuttgart, nos encanta. Es decir, el modelo de crecimiento alemán y ciudades como Stuttgart, la quinta ciudad de Alemania, con 600 y pico mil habitantes, es un modelo de ciudad que nos encantaría trasladar buena parte de lo que hemos aprendido con su estudio, ¿no? Tenemos un modelo de ciudad que es tan importante. No tienen modelo de ciudad, no tenemos modelo de ciudad. Tenemos modelo de ciudadano, tenemos modelo de persona que vive en Zaragoza. Queremos un tipo de persona que sea participativa, solidaria, alegre y que encuentre en el ayuntamiento su administración de cabecera y darle respuestas a este ciudadano. Por lo tanto, grandes proyectos que nosotros podamos vender y trasladar. Vender no es la palabra, seguramente lo que queramos es comunicar estos grandes proyectos. Claro que sí. Te acabo de decir, solicitar la institución del Defensor del Pueblo que tenga su sede. Y esto lo queremos hacer, ¿cómo? ¿Desde el ayuntamiento? No, señor, desde la comunidad autónoma y desde el Gobierno de España. Para eso está Aragón existe. Y para eso está Teruel existe. Para ser una fuerza importante que nos permita tener planteamientos importantes en Aragón. Por lo tanto, solicitar al Defensor del Pueblo
Un centro de arte y cultura joven en el Pabellón de Aragón. El Pabellón de Aragón está muerto sin tener ninguna iniciativa desde hace muchos años. Allí lo que queremos crear es el gran centro de arte y cultura joven, donde los jóvenes de esta ciudad puedan tener un lugar de referencia. El Conservatorio de Música. Tenemos un conservatorio de música que lo podemos mejorar mucho. Enseñanzas medias. Queremos llevarlo a la plaza del Ayuntamiento, a los juzgados. Allí queremos llevar ese conservatorio de música de enseñanzas medias. Zaragoza no tiene un centro de alto rendimiento para el deporte. Tenemos en atletismo exclusivamente, pero saben ustedes que en otras comunidades autónomas, en otras ciudades, tenemos tienen centros de alto rendimiento, donde vengan los deportistas aragoneses no solamente a entrenar, sino a vivir. Aragón no tiene ni una sola piscina de 50 metros. Queremos la gran ciudad del deporte con un centro de alto rendimiento e instalaciones adecuadas para que todos los aragoneses, los sorianos, los manchegos, puedan venir a Zaragoza y que tengan allí su centro de referencia. Nuestro banco, el que les he comentado, de locales de negocio. Nos dirigimos, por lo tanto, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, sean de donde sean, sorianos, turolenses, zaragozanos de pura cepa, andaluces como yo, zaragozano también, para que conozcan nuestra candidatura y desde luego piensen que vamos a trabajar todos los que nos queda hasta las elecciones en hacerles llegar nuestro planteamiento y por supuesto que les decimos que esto es voto útil, porque solamente con el 5% de las personas que vengan a votarnos, nos voten, que vengan a votar y nos voten, seremos capaces de cambiar el Ayuntamiento de Zaragoza, gobierne quien gobierne. Nosotros seremos capaces de cambiarlo. Pues muchas gracias a todos y todas por haber venido y espero que tengan en cuenta que en Zaragoza existe una nueva candidatura muy potente y con un programa al servicio de los ciudadanos. Muy amable. Pues muy bien, muchas gracias y muy amable.